Shalom, shalom, estimada comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo, UNBJ. Son estas iniciales que ustedes siempre ven. Así que desde ahora en adelante ya no será la comunidad cristiana, sino Iglesia en línea o UNBJ Church online en inglés. Así que a partir de ahora ya saben que nosotros estaremos como iglesia en línea o iglesia en internet. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por llegar a nuestros canales, por suscribirse, por comentar, por darle me gusta, por darle like. Gracias por todo lo que ustedes han hecho hasta este momento posible que nosotros estemos aquí en este tiempo 2024. Gracias a todos aquellos quienes nos escriben. Gracias por todas sus oraciones, rodearnos con su amor. Gracias porque tenemos escudo, vallado, tenemos ángeles, tenemos ejército de ángeles a nuestro alrededor que nos guardan, que nos custodian, que nos protegen. Nuestra protección divina está en lo alto, pero el Eterno nos ha rodeado de muchísima gente que se preocupa por nosotros, que oran por nosotros, que nos están continuamente protegiendo y como escudando. Gracias. Gracias a toda la nueva audiencia, a las nuevas y nuevos suscriptores. Bendecido sea este tiempo para ustedes. Gracias a toda la audiencia que ya lleva muchos años con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar entonces con oración para seguir con el séptimo mandamiento que nos ocupa en el día de hoy acerca de no robar. Así que antes de iniciar voy a comenzar orando. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta audiencia, gracias por estas instalaciones. Pido que me des ciencia, sabiduría, revelación, que no sea yo hablando en mi propia prudencia o en mi propio concepto, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Ato el hombre fuerte que se quiera levantar, todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario queda atado, sin fuerza, sin poder, enmudecido y no puede obrar, no puede operar en esta atmósfera, ni en mis hijos, ni en mi familia, ni en mi vida, ni en los equipos de grabación, ni en nuestra iglesia online, nuestra iglesia en internet. Gracias, porque yo sé, Padre eterno, que tú me has dado fuerza, que tú me has dado poder y autoridad. Y en esta hora yo cancelo toda fuerza del enemigo, todo espíritu de las tinieblas, toda fuerza del hechicero, del mago, del conjurero, del hechicero. Todas esas fuerzas, como dice tu palabra, no tienen poder contra el pueblo de Dios. Yo me cubro y cubro a mis hijos, a mi familia, a las instalaciones, mi economía, mi salud, la salud de mis hijos, de mi familia, todo lo mío, todo lo de mi familia, todo lo de mis hijos, todo lo que nosotros hacemos lo cubro con tu sangre poderosa, una sangre que protege, que limpia, que es nuestro escudo contra los dardos del enemigo. Ato toda obra hechicera, toda palabra contraria, queda sin fuerza y sin poder y no puede obrar, no puede operar. Y en esta hora te pido, Espíritu Santo, que me des sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, poder, inteligencia divina para fluir en la dimensión del Espíritu Santo y yo poder enseñar esta palabra con mucho poder y convicción a la audiencia. Gracias, Padre eterno, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, dulce Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y ya con esta oración y ya con toda esta, se llama oración de protección, comenzamos con nuestro séptimo mandamiento acerca de no robar. Habíamos hablado de los anteriores mandamientos. Aquí tenemos una playlist que se llama Los Mandamientos. Ahí puedes escuchar todos los anteriores y seguimos, porque es el Espíritu Santo en quien yo confío y Él me ha puesto que estudiemos, que enseñe esta palabra, que la imparta a ustedes para que puedan entrar a la profundidad de por qué el Eterno dejó los mandamientos escritos y por qué se tienen que cumplir. Así que bueno, yo voy a entrar acá con toda esta oración, voy a entrar acá con toda esta presencia del Espíritu Santo y vamos a iniciar. Robar significa quitar, usurpar, tomar lo ajeno, rapar,
a la fuerza, es un espíritu que quiere lo ajeno, es un espíritu, todo lo que nosotros veamos malo en las personas realmente son espíritus demoníacos, porque ustedes saben que el ser humano quedó bajo una influencia, quedó bajo un poder. Permíteme acá, yo le bajo un poquito a este sound. Y vemos que siempre ha habido una motivación desde el Antiguo Testamento. El ser humano quiso empezar a coger lo que no le pertenecía porque comenzó a degradarse y a dañarse el ser humano por el pecado. Ustedes saben que pecado puntualmente significa desobediencia. A algunas personas no les gustan esas palabras, a las personas no les gusta que se hable del pecado, porque esa palabra pues a mucha gente le causa como cosquillitas y como malestar, pero pecado significa desobediencia, así que ellos comenzaron a tener una actitud de desobediencia a Dios. Estoy hablando de Caín, Abel, Adán y Eva, y la generación que comenzó a nacer de ahí, comenzó a nacer digamos contaminada. Hágase de cuenta como cuando las aguas se contaminan y se ensucian, así de ahí en adelante todas las aguas se van a contaminar. Así que ellos comenzaron a contaminarse con muchas cosas. Primeramente, ya lo expliqué en los anteriores mandamientos, todo lo que hemos estudiado, y llegamos aquí a no robar. ¿Qué es robar? Es querer coger, es querer tomar, es querer usurpar, es querer quitarle a otra persona a la fuerza o sin pedir permiso. Y hay muchos tipos de robo, porque como lo dije también en la anterior prédica del adulterio, hay muchos tipos de adulterio, pero hay muchos tipos de robo, no solamente de quitar cosas, sino también uno puede robarle la paz a una persona, uno le puede robar el buen nombre a una persona, uno le puede robar un ministerio a una persona. Hay muchos tipos de robo. Entonces, a veces pensamos que robar es solamente coger plata o algo material. No, el robo también incluye otras cosas que lo vamos a ver más adelante. Y comienzo con el robo, los problemas de robo. Cuando una persona tiene problemas de robo, o sea, hay un video en YouTube que tú lo puedes ver de famosos que se han metido a las tiendas a robar porque tienen un problema esto es un problema de ellos tienen dinero y tienen mucho dinero, pero tienen ese problema de robar. ¿Por qué? Porque tal vez lo heredaron de la paternidad, de la maternidad, o sea, del padre, de la madre, de los abuelos, traían una línea de robo, o los padres o les enseñaron los padres a robar, porque ustedes saben que eso pasa. El robo se hereda, como se heredan todas las demás maldiciones. El robo también se aprende, por eso es que hay pandillas donde ellos se reúnen. Cuando ustedes vean muchos jóvenes juntos en un grupo y siempre los vean en una sola zona o en un grupito, o siempre los vean en un punto, ellos a qué se reúnen, a planificar qué más van a hacer, cómo van a robar, cómo van a hacer un secuestro, cómo van a hacer una estafa, o bueno, ellos se reúnen no propiamente a hablar de la palabra de Dios, porque la mayoría son jóvenes que están desadaptados, desunidos de su hogar, y ellos no tienen quien los dirija, quien los mentoree, quien los pastorea el enemigo, que se llama el derrotado, pero su nombre real es diablo, que significa contrario. Todo lo que es contrario a Dios es del diablo. Entonces, y ellos se mueven, esas pandillas, sobre todo en el robo. ¿Y por qué? Porque todos tienen el mismo espíritu, y ustedes saben que cuando una persona tiene un espíritu y la otra también el mismo derrotado, las une para que hagan más trabajos en ese mismo espíritu. Entonces el robo, vamos a ver ejemplos bíblicos acerca del robo. En la Biblia hubieron muchos ejemplos de personas que robaron cosas y que trajeron a su propia vida consecuencias, porque ustedes saben que toda acción trae una reacción, y que toda
siembra trae una cosecha y que todo acto trae una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos y decimos trae una consecuencia. Así que, ¿para qué es la Biblia? La gente dice, bueno, Pati, ¿tú para qué te dedicas tanto a la Biblia? Me dedico a la Biblia porque la Biblia es un manual, es una regla derechita que me ayuda a mí a no desviarme del camino y a no coger caminos contrarios para luego no tener que sufrir. Creo que yo admiro mucho las personas que han nacido en la vida cristiana, en casas cristianas, en hogares cristianos, porque esos padres sabios le evitaron a los hijos y a las hijas mucho camino de dolor, porque los guiaron por la palabra y ellos fueron caminando, caminando y les evitaron. Entonces lo que yo les decía al inicio, cuando vemos todas esas pandillas, grupos de jóvenes, entre ellas hay mujeres, y están todos juntos ahí, se reúnen a diferentes horas, se parquean, se ponen o se paran en diferentes lugares, en diferentes viviendas, casas, calles, barrios, lugares, porque esa es la oficina de ellos, donde ellos planifican las cosas, donde cuentan lo que robaron, miran qué robaron aquí, y van planificando qué más van a hacer y cómo lo van a hacer. Cuando ustedes vean que una persona se mantiene siempre en una puerta o varias en una puerta, en una casa, en una esquina, en un punto, y siempre están como los mismos y las mismas o la misma gente, eso se llama una pandilla, o sea, un grupo de personas peligrosas. Entonces, ¿por qué se dedicaron al robo esas pandillas? Porque ellos no quieren trabajar, quieren la vida fácil y cogerle a otros, usurparle a otros, quitarles a otros a la fuerza lo que ellos ya consiguieron con el trabajo. Entonces vemos que el espíritu de robo, ese espíritu tiene un nombre, psicológicamente eso tiene un nombre. Cuando las personas roban y tienen esa costumbre de robar, 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 esa es una enfermedad espiritual y la persona tiene esa atadura. Una atadura es una cadena, una atadura es como un amarre, una atadura es como que la persona está encadenada a eso. ¿Y quién la va a liberar? Pues solamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración, y que la persona renuncie con voz audible y diga que renuncia al robo. Porque ese es un espíritu y hasta que la persona no diga que renuncia, que ya no lo quiere más, él no se va. Y la persona tiene que comenzar desde ahí en adelante a caminar diferente. ¿Cómo? No robando más, para que muestre un fruto de que realmente cambió y se arrepintió, porque ustedes saben que no solamente decir las cosas, uno tiene que demostrar con frutos visiblemente a los demás que sí hubo un cambio, no solamente es decir que cambió, porque todos pueden decir que cambiaron, pero siguen andando en lo mismo y haciendo las mismas cosas, significa que no han cambiado y que no se han arrepentido. Entonces el robo es el camino de los perezosos. Pero no solamente es el camino de los perezosos, sino que el robo es un problema fuerte que se puede heredar, como lo dije, y hay padres que les enseñan a sus hijos a robar, les enseñan a ir a los supermercados, a coger cosas, a guardarlas, a meterlas en bolsos. Ellos mismos entrenan a sus propios hijos e hijas para que sean ladrones, porque esos papás y esas mamás siempre han sido ladrones y les enseñan a su generación a ser ladrones, a coger lo ajeno, a ir a las casas, a coger lo que no les pertenece, a ir a cualquier parte y robar. Ese es un espíritu, realmente es un espíritu, y la tierra está llena de gente ladrona, porque es un espíritu. Entonces, si vamos a la Biblia, vemos que, por ejemplo, Esaú y Jacob, ellos eran dos hermanos. Esaú era el mayor, el primer hijo, el primogénito, y Jacob era el segundo. Pero Jacob quería el primer lugar, quería heredar todo lo que heredaba el primogénito, porque en el tiempo antiguo el primer hijo se le daba la mejor bendición, y a los otros pues bendiciones, pero no tan grandes. Entonces Jacob quería la primera bendición. ¿Y qué hizo? Él le cogió la primogenitura a su hermano, pero no fue robada, sino que el hermano mayor, Esaú, le autorizó, se la entregó por un plato de lentejas. Cuando una persona entrega
su cuerpo, su integridad, sus valores, sus principios por dinero, la persona los vende. Háganse de cuenta que Esaú vendió su primer lugar por esa comida, porque ustedes saben que cuando una persona tiene hambre, su cuerpo tiene una necesidad. Entonces por eso es que nosotros no debemos permitir que la gente nos presione cuando vienen a nuestras vidas y bajo presión nos quieren llevar a tomar decisiones que nosotros no queremos. Pero a Esaú le pasó que él no valoró su primer lugar y su bendición, sino que él la vio como cosa que no tendría como mucha importancia y se la entregó a su hermano verbalmente. Hicieron eso se llama un acuerdo. Y en ese acuerdo él cogió el primer lugar de su hermano, hizo un complot con su mamá. La mamá lo disfrazó a Jacob, que era pelado, no tenía pelos. Esaú era peludo, barba, mucho cabello, mucho pelo. Entonces la mamá disfrazó a Jacob, que era pelado, no tenía pelo, le puso pieles. Y como el papá de Esaú y Jacob ya había perdido la vista, los ojos, él no podía ver a los hijos, sino que por el olor. Y bueno, ustedes pueden leer, yo les dejo aquí abajo la historia, y ahí se hizo, ese se llama un trámite, se tramitó la primogenitura al menor y el mayor quedó sin bendición. Entonces fue un engaño que hizo la mamá a favor de un hijo. Engañó a su esposo, engañó el hijo al papá, o sea, fue un engaño familiar. Ustedes saben que los engaños familiares también existen. Las gentes, a veces uno es muy ingenuo, uno piensa, no pasa nada, eso no podría hacerlo una persona de mi familia, pero la misma familia se le convierte a uno en una piedra. La Biblia dice que los peores enemigos pueden ser la misma familia, y eso es verdad, porque miremos aquí este ejemplo de Esaú y Jacob, cómo fue que él resultó en el lugar de su hermano mayor, pero todo fue permitido, porque Esaú así lo quiso, lo entregó así, y el hermano simplemente aprovechó lo que su hermano mayor no valoró a sí mismo. Pero entonces, si vemos en la Biblia casos de robo, casos de usurpación, casos de colocarse en el lugar de otra persona, pueden haber casos de usurpación. ¿Qué es usurpar un lugar? Es coger el puesto de una persona, quitar a la persona y ponerse otra en ese lugar y sentarse en ese lugar y decir que ya le pertenece, pero no fue legalmente, no fue autorizadamente, no fue que la persona virtuosamente y de manera leal o de manera honesta se ganara ese lugar, sino que fue a la fuerza, usurpando, quitando, robando y sacando a la persona. Cuando nosotros vemos personas que de repente empezaron en un puesto y uno dice, ¿esta quién es? ¿De dónde salió? Claro, puede haber sido que él o ella se puso ahí de manera forzada, usurpando la autoridad, usurpando el poder y usurpando el puesto, el lugar y el nombre de otra persona. Eso se hace porque eso lo inspira, eso lo guía un espíritu, que detrás del robo viene la mentira. Y detrás de la mentira viene la codicia y el deseo de las cosas materiales. Todo eso va junto, porque acuérdense que los demonios trabajan en grupo de 2, de 3 y de más. Entonces vemos que, bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el presidente Maduro de Venezuela. Normalmente el tiempo que una persona pudiera gobernar son 4 años, máxime 8, o sea, 2 mandatos. Pero ese señor ya lleva cantidad de tiempo ahí y él dice que él no suelta ese trono. ¿Por qué? Porque él se empoderó. La palabra empoderar realmente no existe. La palabra empoderamiento es como una forma de ponerse a la fuerza, pero también lo podemos usar. Pero él cogió ese poder abusivamente y ya no le dejó gobernar a nadie más, sino que él se posesionó como el único gobierno en ese país, y hasta el día de hoy nadie lo ha podido sacar de ahí. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se llama usurpación,
es un espíritu que se llama abuso, es un espíritu que se llama robo de poder, de autoridad, porque la gente puede robar poder, autoridad, quitársela a otra persona, tomarla, muchas cosas. Es que el mundo está lleno de mucha maldad. Yo la verdad no creía que en el mundo hubiera tanta maldad hasta que la vi con mis propios ojos. Yo vi la maldad yo vi cómo actuaban las personas en los niveles de la maldad. Yo lo vi. Yo dije, yo no me imaginé que la gente pudiera llegar a hacer tantas cosas con tal de lograr objetivos, pero así es. Y ahí fue donde aprendí que la gente realmente, no toda la gente que se le acerca a uno, ni toda la gente que le habla a uno es buena. Entonces, aquí en problemas de robo, estas personas que quitan a los demás, usurpan. También rapar, que es cuando los ladrones que hacen rapan las cosas, o sea, se las quitan a los demás. Entonces, ese espíritu de robo está por toda la tierra, porque las personas, cuando se alejaron de Dios, quedaron sueltas, como sin las bendiciones que Dios les tenía a ellas, como se metieron en problemas y en pecados y en desobediencia. Como Dios no puede bendecir a una persona en pecado, ni le puede dar cosas al desobediente, entonces, ¿qué tiene que hacer el desobediente y el pecador? Buscar las cosas a la fuerza. Por ejemplo, buscar casarte a la fuerza, cogerte a un hombre que es de otra mujer y tú lo coges a la fuerza y te lo llevas contigo y te lo llevas a la fuerza, lo usurpaste. Lo robaste de un hogar, lo robaste de otra relación, se lo quitaste a otra persona, no te pertenece, no es tuyo legalmente, es un robo, y así siempre será delante de Dios. Por ejemplo, tener un ministerio usurpado, o sea, haber quitado a una persona para que la otra quedara en el puesto y seguir ahí gobernando y seguir ahí poniéndose, y eso ha pasado en las iglesias cristianas, porque lo hemos visto, pero en cantidad de ejemplos, de que sacan a la esposa del pastor, la sacan. Yo conozco casos, yo los vi con mis propios ojos, porque ustedes saben que yo no hablo nada que se ha inventado o que es que alguien me contó. No, son cosas que la mayoría son experiencias vividas o experiencias de testimonios. Pero yo vi eso en Bogotá, como una mujer, y esto como que es una historia que ha pasado muchas veces. Se meten a las iglesias, enamoran al pastor, y quitan a la pastora y se pone la otra persona ya como la nueva esposa o la nueva mujer del pastor. Y uno dice, ¿cuándo pasó eso? Se llama usurpación de poder, que es cuando la persona queda ilegalmente en una posición que Dios no le dio, porque acuérdense que todo lo que nosotros tenemos nos lo da Dios. Dios es el que me ha puesto aquí, en este ministerio. Yo no se lo robé a nadie, ni se lo quité a nadie, ni se lo usurpé a nadie, ni quité a nadie para estar aquí, sino que esto ha sido un proceso legal, de legalidad divina. O sea, Dios mismo es el que me ha puesto a mí todo este tiempo a predicar la palabra de Dios. Y por eso yo puedo fluir con libertad, porque yo no tengo esa carga de conciencia de que, uy, ya me van a venir a buscar, o bueno, ay, ya voy a tener que pagar una consecuencia por lo que hice. Por eso es que la gente se mantiene con miedo, porque sabe que cuando actúa mal le va a venir algo en cualquier momento, que la persona no lo espere, va a tener que pagar lo que debe. Ya se los he dicho, o con la vida, o con la cárcel, o con dinero, pero tiene que pagar de alguna manera, y en el cielo también pagará eternamente. Entonces no hay escapatoria. Entonces digamos que cuando una persona le quita el puesto a otra y se queda ahí, son puestos ilegales. Y yo creo que cuando la persona se queda en ese puesto, la intranquilidad, la inconformidad, saber que eso no es real, ese puesto nadie se lo entregó, sino que la persona a la fuerza lo quitó o hundió a otra persona para quedarse ahí y subir. Ustedes saben que hay gente que aplasta para subir. Entonces eso se da mucho, sobre todo en las empresas, se da mucho en los ministerios de las iglesias. Entonces, bueno, y la gente es feliz haciendo todos esos trucos. Eso se llama
trucos. Espérate un momento acá. Sí. Entonces, nosotros cuando vemos que una persona actúa así, de esa manera, es triste porque eso que tiene la persona, sea que compró un carro, que compró una casa, que compró una finca, que compró joyas, que compró gente, que compró gente, que cayó gente, o sea, que le tapó la boca a gente con plata. Bueno, haya hecho lo que haya hecho, eso nunca hará que esa persona sea feliz, porque siempre en el fondo de esa persona en la soledad sabe que todo eso que adquirió no es legal, que todo eso que adquirió fue de manera deshonesta y fraudulenta. Entonces en la Biblia hubieron personas que crearon cosas de manera fraudulenta, usurpando y quitando. Bueno, voy a hablar de otro caso en la Biblia. Déjame mirar acá. Por ejemplo, en la Biblia hay un caso de Atalía. Atalía era la hija de Jezabel. Jezabel era una mujer de conducta perversa. Cuando una persona es perversa, significa es una persona de corazón podrido. Y tuvo una hija. Y la Biblia dice que así como es la madre, es la hija. La Biblia lo describe así, dice, tal cual es la hija, tal cual es la madre, será la hija. Y entonces nació esta hija Atalía y era peor que la mamá. Léanse toda la historia. Y esa hija, Atalía, por eso es que hay una artista que se llama Thalía. Y uno dice, ay, Thalía la artista, pero es que eso tiene un nombre espiritual. Esta era Atalía, pero si le quitamos la A, sería Thalía, como la que es cantante. O sea, un espíritu de usurpación. Y entonces esa hija que quiso, voy a ponerlo en términos ministeriales. Digamos que yo soy la pastora de la iglesia, o la profeta, la mujer que Dios puso al frente a predicar la palabra. Aunque hay gente que no cree que las mujeres podamos predicar, dice que solo los hombres, pero eso fue cortado después de que Jesucristo liberó a la iglesia, al hombre y a la mujer, y los envió juntos a predicar la palabra de Dios. Lo que pasa es que eso ya sería otro tema, pero entonces digamos que bueno, yo soy la persona que Dios quiso poner aquí. Entonces que llegue otra persona y de repente haga cualquier cantidad de cosas, trucos, triquiñuelas, fraudes y demás, y comienza a decir que no, que ya la pastora o la profeta no sería yo, sino ella. Y se pone y empieza a salir y empieza a hablar y empieza a utilizar todo lo que yo he hecho y creado, y la gente queda confundida porque como no hay una claridad, y como esos espíritus trabajan con control mental, y como esos espíritus trabajan con hechicería, y esos espíritus trabajan con magia, entonces paralizan muchas veces a la gente. No estoy hablando de los hijos de Dios, porque a los hijos de Dios el diablo no nos puede hacer nada, porque a menos que Dios se lo permita, como pasó con Job, que Dios le dio permiso. Entonces digamos que como esos espíritus gobiernan con tinieblas, con hechicería, con brujería, con pactos con Satanás y demás, entonces la gente queda como paralizada, como que no puede reaccionar. Por eso hay iglesias que están en estupor y otras están en encantamiento. Estupor es que están dormidas y no pueden ver lo que está pasando. Y en estupor en estupores están así, y las otras están en encantamiento, están encantadas bajo un manto de hechizo que les hace pensar que esa persona que está en el púlpito es Dios, o sea, el mismísimo Dios, como ustedes han visto que han salido noticias públicas donde habla hombres que dicen que son Jesucristo. Entonces se llama encantamiento, que es como una especie de pócima que lanzan por los aires en la iglesia y hechizan a toda la gente mentalmente y no la dejan ver que realmente todo se trata de una gran mentira y un gran truco de hechicería. Y cómo una persona despiertas entrando en oración y pidiéndole al Espíritu Santo que le revele lo que está pasando en la iglesia, porque hay muchas cosas que se mueven en las iglesias cristianas que son raras y extrañas, y la gente las siente y siente que hay una atmósfera rara y extraña, pero no sabe qué es. Puede estar moviéndose un espíritu hechicero en la congregación
en la atmósfera, porque ustedes saben que la atmósfera es lo que uno respira, en un lugar, en una casa, en una empresa, cada empresa, lugar, todo tiene un olor. Entonces cuando una persona queda bajo encantamientos, queda bajo un manto de hechizos que le hace pensar a la persona que todo está bien, pero la persona internamente sabe que algo no está bien, pero no sabe qué es, no lo puede descubrir. ¿Y cómo se descubren esas cosas? Entrando en ayuno y en oración para que Dios le revele a uno qué es lo que está pasando realmente. Entonces el robo, en los ejemplos bíblicos de robo, vemos que una mujer había parido a su bebé y la otra también parió al bebé al mismo tiempo. Ustedes saben que los hospitales están llenas de mujeres que al mismo tiempo nacen los bebés y los llevan a un lugar para lavarlos y limpiarlos, y muchas veces las enfermeras los confunden, no los identifican, este es de quién, y a veces se los han entregado a madres equivocadas y las mamás huelen que ese no es el hijo. Uno siente, uno dice, yo siento un rechazo por este hijo, por esta hija. ¿Por qué? Porque puede ser que ese hijo, esa hija no es tuya, sino que te la cambiaron en medio de irle a poner la ropita, cuando los limpian y demás. A veces han pasado, hay cantidad de historias donde hay hijos que aparecen en otro hogar y porque hubo cambio, se llama cambiazo. ¿Y qué hay que hacer? Pues ir al hospital, preguntar quiénes nacieron ese día, esa fecha, esa hora, y tratar de buscar a la persona para mirar si en ese cambiazo está el hijo o la hija de la persona. Pero hay gente que dice, ay, bueno, dejemos así. ¿Y qué pasa? Que esos hijos crecen en hogares donde no los aman y los rechazan, y el hijo mismo rechaza a esas otras personas porque la sangre llama, la sangre a uno lo ala. En cambio, cuando uno siente que esa persona es extraña, esa porque está aquí, porque no es de la sangre, o tiene, bueno, un intercambiazo ahí, o muchas veces ocurría mucho en historias pasadas que el papá fue infiel con alguna vecina, con alguna misma familiar, quedó embarazada también, y cuando nace el hijo de esa infidelidad, lo meten dentro del mismo hogar con la pareja, con la esposa, y le dice él a ella, pues cuídela porque nació esta hija de esta otra relación, y entonces metían hijos, se llaman ilegítimos, de relaciones de adulterio. Ese es otro tema, pues que no es, pero entonces más o menos como para que tengamos una idea, entonces estas dos mujeres tenían esos bebés recién nacidos, estaban en el mismo cuarto, y una de ellas se volteó dormida, porque ustedes saben que cuando uno está dormido está literalmente muerto, entonces ella se volteó y no se acordaba que tenía un bebé pequeño a su lado y lo ahogó con su cuerpo. Cuando se despertó, vio al bebé muerto, miró a la otra que estaba al lado, vio que ella tenía a su bebé vivo, se levantó despaciecito, hizo un truco, le quitó el bebé vivo, lo puso en la cama de ella, llevó el bebé muerto, se lo puso a ella y volvió y se acostó como si nada. Como quien dice, hice este truco, pero no pasó nada. Ya cuando la mujer despertó, vio a su hijo muerto y dijo, ella lo vio y dijo, este no es mío, este no es mi hijo, porque lo reconoció, dijo, este es diferente, este no es mi bebé. Y le dijo a la otra que ese era el bebé de ella, que se lo había quitado. Y bueno, un problema tal, fueron donde Salomón, empezaron ellas dos a pelear, la mamá verdadera, la que no era la mamá verdadera dijo, ay, bueno, pues entonces que lo corten y que lo maten, porque como no era su hijo no le dolía. En cambio la mamá verdadera dijo, no, mejor entréguenselo a ella. Ella prefirió que lo dejaran vivo y se lo entregaran a la extraña, que no lo mataran. Entonces Salomón dijo, ella es la verdadera mamá. ¿Por qué? Porque una mamá siente dolor por sus hijos. En cambio la otra, como no era la mamá, dijo, mátenlo, maten al bebé. O sea, ella quería ya matar a dos personitas. Al que era su hijo, que ella misma lo ahogó, y ya también quería matar al otro hijo de la que se lo robó. Entonces, bueno, un caso de robo. Se llaman robo de identidad,
cuando la persona le quiere robar la identidad, el nombre, el apellido a otra persona. Por eso vemos que hay gente que se hace pasar por otra persona. Son enfermos mentales. Realmente una persona que hace eso es enferma mental, porque una persona en sano juicio no haría eso, porque eso es un delito que da cárcel y es ilegal. Y yo creo que Dios a cada uno nos dio identidad, huellas dactilares, nos dio una cantidad de autonomía como para que nosotros tengamos que coger lo que le pertenece a otra persona. Cuando una persona le coge la identidad a otra es porque ella misma no tiene ninguna, entonces quiere coger lo que otra persona tiene. Robo de identidad, eso se usa mucho, sobre todo en internet, que aparecen personas usando la identidad de otra. Eso se da mucho entre los artistas, que gente enferma mental coge fotos, coge el nombre, monta una página y empieza a usar ese nombre y esas fotos haciéndose pasar por esa persona real, y esa persona se enferma. Pero ahorita hay mucha tecnología y está la policía virtual, que son la que está monitoreando todos los temas ilegales en la red, porque ustedes saben que hay una red que se llama Dark Web. La Dark Web significa la red oscura o el internet oscuro, que es donde se hacen todas las grandes trampas, los ilícitos, los robos, las cosas más del infierno están en esa dark. Y quienes están ahí mayormente son los hackers, la gente que roba, la gente que se enferma, la gente que está tomada por espíritus de robo, porque todos ellos son ladrones, por eso están ahí, porque están haciendo diferentes tipos de jugadas para poder coger cosas, robar cosas, hacer cosas. Hágase cuenta que es como una red en internet de delincuentes, se llama la dark. La dark en inglés significa oscuro. La red oscura. Entonces, cuando una persona roba, bueno, sea que se robe un puesto, un título, una pareja, un nombre, cualquier cosa que se robe, la persona nunca va a prosperar, porque una persona que roba no prospera. La persona piensa, yo voy a robar esto y quedaré más próspera. No, todo lo que una persona roba trae ruina. La Biblia dice que en Proverbios capítulo 1 habla de las malas amistades que invitan a robar. Y dice que ellos tienen una casa donde llevan todas las cosas robadas, como cuáles cosas, motos, bicicletas, aparatos, cosas que se roban de las casas, de las oficinas, de los bancos, de todas partes. Se llama una casa de delincuentes. La Biblia lo describe, todo lo que yo estoy hablando está en la Biblia. Se llama la casa de los ladrones. Y cuando una persona roba, le está decepcionando directamente a Dios, porque la persona no es capaz de trabajar para conseguirse lo propio, sino que se lo tiene que robar a alguien más, porque está influida por un espíritu de robo. Y cuando la persona roba, eso que roba, después alguien viene y se lo roba, y las personas que roban cosas, todo eso les trae mucha ruina, mucha pobreza y escasez. Ustedes ven la condición de un ladrón, siempre está en la ruina. Siempre que una persona, esos que roban, los que llaman ladrones, ustedes los miran, siempre están pobres, nunca tienen nada, porque se cumple un principio, ellos no van a prosperar robando. Entonces también hay una herencia familiar, que es cuando toda la familia es ladrona. Ustedes saben que hay familias que son ladronas, todos se dedicaron al robo, y cuando nacen niños les enseñan a robar. Eso se llama una herencia maldita, que es cuando la persona tiene ese espíritu. Eso es un espíritu que usurpa, que coge a la fuerza, que es un espíritu que le quita a los demás lo que les pertenece. Es un espíritu realmente, pero es un espíritu, se llama de las tinieblas, porque ustedes saben que el diablo, el contrario, él tiene soldados que trabajan para él, haciendo daño a los demás. Entonces todos esos ladrones que uno ve que le roban al uno, que le roban al otro, que le hacen daño a este, que le hacen daño a aquel, ahí está, representa la mismísima maldad en esas personas que se dejan utilizar. En las manos hay un ministerio. En nuestras manos nosotros tenemos un ministerio que es un servicio para Dios, y cuando las personas roban,
las manos quedan malditas. Y en el infierno, que tiene cuerpo de... el infierno está creado de forma como cuerpo humano gigante. Y en cada parte del cuerpo van a estar diferentes personas con diferentes pecados de acuerdo a lo que hicieron aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, los ladrones van a ir a un lugar que son las manos. Son como... son cárceles. Pero no estoy hablando de este cuerpo pequeño o el cuerpo humano que es pequeño comparado a lo grande que es el eterno, sino que estoy hablando de que el infierno, cada persona va a ir a alguna región de ese cuerpo, pero en el infierno. Entonces, por ejemplo, los que se dedicaron al robo van a ir a las manos, a el infierno, que es esa sección que es en forma de manos, porque su pecado fue robar. Los que se dedicaron a la hechicería, la brujería, al ocultismo, a hacerle hechicerías y magia a los demás, van a ir a una parte que se llama el estómago, porque en el estómago es la parte espiritual y es la parte donde ellos trabajaron haciéndole daño a la vida de los demás, y van a ir a esa área que se llama el estómago. Bueno, eso es muy profundo. Bueno, después se los explico mejor, pero entonces, como para que tengan más o menos en cuenta en qué región del infierno van a estar los ladrones. Entonces, esa herencia familiar, que es cuando los papás les enseñan a los hijos a robar y le dice, pues cójale eso, guárdeselo, no importa. O gente que dice, róbele a los ricos porque ellos tienen mucho. Sea la persona rica o sea la persona pobre, el robo es miseria. Cuando una persona roba, no va a quedar más rica. Eso que robó no lo va a disfrutar, porque la gente que roba queda miserable, o sea, tiene una miseria, una pobreza. Los ladrones nunca están prósperos, y la casa de los ladrones siempre hay pobreza, siempre se ve una oscuridad, una pobreza, una ruina, una escasez, porque ellos no han entendido que el robo no les va a traer prosperidad, sino humillación. Y ¿qué es un fraude? Cuando una persona nos engaña. Y los fraudes que existen con tarjetas de crédito, con páginas web, con personas. Uno no le puede abrir la puerta de su casa a cualquier persona. Cualquier persona que toque, no puedes abrir la puerta porque tú no sabes a quién le estás abriendo la puerta. Estos que venden publicidad, estos que se hacen pasar por telefonías, por diferentes empresas de telefonía, estos que se hacen pasar por diferentes empresas que van y tocan a las casas. ¿Para qué van a hacer eso, sobre todo esas publicidades, sabiendo que la gente ya sabe dónde están las oficinas y sabiendo que la gente puede entrar a internet y buscar sus planes? ¿Por qué lo hacen? Porque muchos de ellos son ladrones y ladronas disfrazados con esos nombres de esas empresas grandes y famosas, para que la gente tenga confianza, les abra la puerta, y después de que ellos abren la puerta se les entran los ladrones, les roban todo, los amordazan, algunas veces los matan y los dejan sin nada. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser cauto. La casa es como su templo. La casa es como el lugar más íntimo y más sagrado que tiene una persona. Uno a la casa de uno no lleva a cualquier persona, no se pone a vivir con cualquier persona de inquilino, uno no abre la puerta a cualquier extraño. O sea, uno tiene que, así como tú abres tu casa y tu puerta de manera tan informal y tan ligera, así abres también puertas en el mundo espiritual a los demonios, porque la puerta de una casa también simboliza algo espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando una persona le abre la puerta, como se dice aquí en Colombia, al perro y al gato y a cualquiera, significa que esa persona también en el mundo espiritual le abre las puertas fácilmente a los demonios para que hagan con esa persona lo que quieran. Entonces, por eso es que nosotros por eso es que lo primero que hacen los famosos es asegurar su casa con puertas especiales, en lugares bien lejos, bien apartados, donde nadie pueda ir a tocarle la puerta. ¿Y quién puede entrar a esa casa? Solamente puede entrar la persona autorizada por cámaras, porque uno con las cámaras puede ver todo lo que están haciendo fuera de la casa de uno y dentro de la casa de uno. Eso se llama monitoreo.
y yo puedo ver todo lo que están haciendo afuera y todo lo que están haciendo alrededor de la casa y adentro de la casa. ¿Por qué? Porque uno protege su vivienda con cámaras, por eso existen cámaras. Yo tengo varias cámaras y uno monitorea todo movimiento que está afuera, a los alrededores y dentro. ¿Para qué? Para proteger su casa, porque si tú proteges tu casa, significa que tú también proteges tu vida espiritual, porque la casa de afuera donde uno vive también simboliza la propia casa de uno, que es uno mismo, su propio cuerpo, su propia vida. Cuando una persona le abre la casa a todo el mundo, es una persona que tiene puertas abiertas también en el mundo espiritual. Por eso uno dice, esa persona es un peligro. ¿Por qué? Porque abre puertas espirituales y expone a la gente que viva en esa casa, o a los vecinos, o a las personas que están, o a los propios hijos, a que les roben, a que los maten, por ser así confiados. Hay gente que es muy confiada, confía en toda persona, que porque sonríe, ahí mismo confían. Uno no puede confiar en toda persona, y Ezequiel me lo dice, porque es que Ezequiel tiene una inteligencia y una sabiduría, y Ezequiel un día ahí hablando él con sus juegos, con sus proyectos, me decía, uno no le puede creer a toda persona que sonríe. Él me decía, mami, yo a la persona que sonríe no le creo nada. O sea, porque él tiene como esa sabiduría. Y dice, no puedes confiar en toda persona que te ríe. ¿Por qué? Porque todos esos que ríen también son los que traicionan con facilidad. Entonces el fraude es cuando te ofrecen algo que no es real, sino que te engañan y te quitan la plata. Nos encontramos en un lugar, como ustedes saben, estamos en lugares, centros comerciales, estamos en lugares diferentes. Nosotros grabamos en muchas partes, hay mucho movimiento a veces de personas, hay movimientos en los centros comerciales, también hay gente hablando, y perros, porque ustedes saben que los perros están por todas partes y ellos lloran, se orinan y poposean ya en los centros comerciales, porque esa es la alcahuetería que le han dejado los seres humanos a que esos animales se tomen el control. Entonces, por eso si escuchas así ruiditos y demás, pues eso ya es como usual en todos los lugares. Entonces el fraude es cuando tú compras algo, tú depositas el dinero porque crees que la empresa es buena, porque la empresa tú la ves que está en internet, pero pueden ser duplicaciones de la página original, duplican. Esto lo hacen los ladrones cibernéticos y los hackers, que significan los que le quitan, le usurpan y le roban a la gente a través del internet. Eso es un delito. Todos ellos también muchos están en la cárcel, y los que no han entrado a la cárcel entrarán. Y ellos, ¿qué hacen? Pues hacen fraudes a través del internet. Te vendo esto, te doy esto, te pongo esto, te mando aquello, y mucha gente ha salido robada por medio de internet. Ahorita hay una moneda que, permíteme acá un momentico. Ahorita hay mucho estilo de fraude porque se está vendiendo una moneda que se llama Bitcoin, y se están vendiendo monedas virtuales. Es decir, como que tú cambias tu dinero por una moneda que se mueve en internet, se intercambia, y ese va a ser el dinero que se va a mover, el virtual. No va a existir moneda ni billetes, sino solamente transacciones. Por eso existen ahora en día tanta transacción, porque nos están preparando para que nuestra vida sea sin dinero, sin plata en la mano, sino solamente circulando. Espérate que no puse acá. Sí, entonces el fraude. Entonces yo te doy esto, tú me mandas la plata, pero cuando resulta que me mandas el dinero, resulta que no te mando lo que te dije, y se llama fraude. El fraude es robarle a la persona en la cara, ofenderla de frente. O sea, eso se llama quitarle de manera descarada e irrespetuosa y sin piedad a una persona. ¿Por qué la gente hace esos fraudes? Porque está el que es el tonto y está el que es el avivato.
para un fraude se necesitan esos dos tipos de personas, la persona que es confiada y la persona que es sagaz. Entonces, yo, por ejemplo, yo llegué a una deducción de que a mí ni las redes sociales me interesan, ni me interesa nada que tenga que ver con el internet. O sea, mi mundo no es el internet. Yo hago todo las redes sociales que ahorita tenemos es porque Ezequiel le gusta. Y él me dice, mami, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a crear esto, vamos a crear por él. Pero realmente en mi corazón yo estoy desprendida de todo eso, ni me interesa. Pero vamos a hacer algunos cambios en plataformas y yo les voy informando. Pero no lo hago porque me interesa, lo hago por mi hijo, porque a él le interesa todo esto y yo quiero que él desarrolle como su visión. Pero en lo personal a mí no me interesa nada que tenga que ver con internet. Entonces, por ejemplo, el engaño. ¿Qué es engañar? Engañar es una forma de hacerle trampas a una persona. El engaño, yo pienso que cuando una persona engaña a otra, cuando una persona defrauda a otra, cuando una persona le roba a otro, a mí me parece, o sea, esa persona se perfeccionó en el mundo de la maldad. Cuando uno ve personas que salen por televisión y que las cogieron robando, defraudando, mintiendo. Séptimo Día es un programa aquí en Colombia de periodismo y de investigación. A mí me gusta mucho ese formato de periodismo y me gusta mucho el formato de periodismo de expediente también. Son formatos periodísticos donde investigan las cosas a profundidad y no es que yo me imaginé que es que era así, no, sino que llegan a la raíz y investigan a lo profundo para ir a confrontar a los delincuentes y a la gente que está actuando mal. A mí me gusta ese estilo. ¿Por qué? Porque uno debe llegar hasta la raíz de las cosas, no solamente quedarse arriba, en la superficie, sin llegar a la profundidad de por qué pasaron estas cosas. A mí me gusta investigar y llegar a lo profundo. Y Dios me ha dado a mí una profundidad de discernimiento, de poder entender muchas cosas profundas y llegar como a las raíces de las cosas y de los cabos, y atar cabos hasta entender toda la película, cómo fue que pasó. Eso se llama una capacidad, se llama dimensión. Cuando yo les hable a ustedes de dimensión, significa un nivel, una estatura, que es cuando dice, uy, esa persona está a otro nivel, o sea, en otra estatura, en otra, sí, estatura, y está como en otra proporción más alta. Entonces, cuando una persona engaña a otra, siempre se engaña a sí misma, porque la Biblia dice que a Dios no podemos engañar, al hombre sí, al ser humano lo podemos engañar, le podemos mentir, le podemos hacer un cuadro de que yo no fui, llorar, jurar, decirle a la persona, no, usted está equivocada, está imaginándose, eso es falso, usted, ¿qué le pasa? Tal vez se le está corriendo, como se dice, la teja, que no. Yo le creo mucho a los niños. Cuando un niño habla, tiene inocencia, y cuando el niño habla es porque está hablando verdades, porque el niño no tiene la capacidad de un ser humano adulto de crear imágenes, películas, y voy a decir esto y voy a decir astucia, que es la maldad, no. Entonces cuando un niño habla, uno lo escucha y uno dice, este niño está diciendo la verdad. Por eso se han sabido casos y se han descubierto verdades y cosas profundas, porque los niños hablan y por eso es que hay derechos humanos de los niños, porque mucha gente quiere que los niños no digan lo que están pasando en las casas, o ellos ven o ellos escuchan las cosas. Yo cuando mi hijo Ezequiel me habla, yo le escucho, porque digo, él me está diciendo algo que es importante, o está sintiendo, o está viendo, o está discerniendo. Ezequiel es muy inteligente, Ezequiel tiene mucha capacidad de discernimiento, es un niño muy valiente, lo bendigo en esta hora, es un niño amoroso y tierno. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces, robar significa tomar lo que le pertenece a otra persona.
Este es un mandamiento que está roto porque la gente no lo cumple. Uno puede estar en una oficina, llevarse los lápices, el papel. Gente se lleva el papel higiénico en los centros comerciales y dice que no, que es que el centro comercial tiene millones y que no importa, que tienen muchos papeles higiénicos. Se llama robo y miseria. Dice las pesas deshonestas, que es cuando uno va a un centro comercial, cuando uno va al supermercado, sobre todo en las tiendas, que uno pide una libra de carne, le dan la mitad, la otra mitad se la roban. Cuando uno dice que le dé 1 kilo de naranjas y le dan menos del kilo, robo. Se llama pesas falsas, que es cuando le quitan el producto a las personas y le venden menos, pero le cobran como si fuera completo. Se llama robo. Y las personas que roban en una tienda, ustedes las ven, son pobres, porque les llega una ruina por defraudar y robarle a los demás. Eso se llama fraude, se llama falsedad. Un fraude es una falsedad. También dice que el robo muchas veces va acompañado por la avaricia. Es un castigo para los ladrones. ¿Y qué es la codicia? La codicia es cuando la persona quiere tener más. Ay, no, quiero tener más blusas, más pantalones, más perfumes. Estoy poniendo un ejemplo, no es mi caso. Más carros, más casas, más terreno, más espacio. Codicia. ¿Qué significa la codicia? Un deseo desenfrenado y sin medida de cosas materiales que se quedan aquí en la tierra, porque la Biblia dice que todo lo que tenemos se va a quemar y que nada trajimos y nada nos llevaremos. Entonces, cuando una persona es codiciosa, también es ladrona. ¿Qué roba? Roba el espacio de los demás, roba propiedades, le quita propiedad a los vecinos, o sea, le quita espacio a los vecinos, le roba, porque ustedes saben que hay delitos que se cometen y que salen por todas partes de las noticias. Y uno dice, esta persona, bueno, este pedazo de terreno le pertenecía a esta persona, pero la otra se lo robó y dijo que no, que es que era de ella o de él, que es que eso es mío, eso me pertenece. Y por eso es tan peligroso tener ciertos vecinos, cierta gente a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esa misma persona, si es codiciosa, va a querer quitarle a la otra ese terreno, esa casa, esa propiedad, esa finca, ese lote, lo que tenga. Y hemos visto que hasta los mismos hermanos se roban. Y hay hermanos que han quedado enemigos para siempre porque el más ladrón o el ladrón de la casa le quitó a los demás todo. ¿Y por qué? Por este espíritu. Codicia. ¿Qué es la codicia? Es un deseo de plata, dinero, moneda, que suene la plata toda hora en el cajón, que haya dinero entrando siempre. Hambre, espíritu de avaricia, querer más, coger más, tener más. ¿Para qué? Para tú sentirte grande y decir, esto yo lo conseguí. No vayamos muy lejos, la parábola esta parábola que tenía unas bodegas, el rico insensato, y tenía esas bodegas y tenía muchas cosas, pero se sentó y pensó, ay no, yo necesito más. Voy a hacer más bodegas, las voy a llenar con más cosas y me voy a sentar y voy a decirle a mi alma todo lo próspera y todo lo rico y todo lo valiente y todo lo esforzado que he sido al conseguir estas cosas. Él pensaba así, voy a tener más para él sentirse como lleno, satisfecho, en paz, porque su mundo era la plata. Su mundo eran las cosas materiales, su mundo era tener cosas y tener cosas. ¿Por qué? Porque una persona actúa así, porque la persona tiene un espíritu.
Y ese espíritu de avaricia, y ese espíritu de codicia, y ese espíritu de robo, son tres hermanos. Trabajan juntos y ustedes por eso ven que personas le roban cosas a los demás, terrenos, casas, lugares, gente se apodera, invasiones, todas las invasiones de barriecitos, de casas por allá en las lomas, por allá en las montañas, todas son invasiones. Ellos robaron ese pedacito de terreno, no es de ellos. Y ustedes saben que cuando uno tiene una cosa que no es de uno, tarde o temprano, o la tiene que entregar o se la van a quitar. Entonces, uno tiene que ser muy aterrizado. Es que yo creo que cuando las personas no son aterrizadas, una persona aterrizada es que es bien plantada en la tierra, que sabe cómo son las cosas. Cuando uno es aterrizado, uno sabe cómo son las cosas. Uno no tiene que darle tanta vuelta al mundo. Uno sabe que esto es mío y esto no es mío. Uno lo sabe. Entonces, cuando uno es aterrizado, uno sabe qué debe hacer y qué no debe hacer. Hay gente que uno la ve y uno dice, esta persona no es de este planeta, porque actúa como si no fuera de este mundo, actúa diferente a las normas, a las leyes, a la ley de Dios. Entonces, aquí esta persona, esta persona de la parábola tenía una codicia, y él dijo, voy a hacerme unas bodegas grandes. Ya tengo unas, pero quiero más porque todavía me falta. Yo siento que todavía mi alma no está en paz. Yo siento que todavía mi alma necesita más cosas. Yo siento que todavía no me siento tan pleno. Entonces tengo que ir a hacer otras bodegas grandes y llenarlas con más y más cosas para yo poderme sentir lleno, satisfecho y pleno. ¿Por qué? Porque él se sentía vacío, miserable, pobre. O sea, tenía de todo, pero era tan miserable, tan vacío, tan pobre, porque es que la llenura nuestra no son las cosas materiales. Uno puede vivir en una chocita, en lo más apartado de una jungla, o en lo más lejano, por allá en alguna parte lejana, y ser muy feliz, porque es que la felicidad no la dan las cosas materiales. La felicidad es un estado de gratitud de nosotros con el Eterno, y cuando nosotros estamos agradecidos con el Eterno, donde Él nos ponga, a donde Él nos lleve, y las cosas que nos dé, nos van a hacer sentir muy, muy llenos, complacidos, agradecidos y felices. Y yo conozco gente, tiene de todo, de todo, de todo, ropa, zapatos, bolsos, carteras, de todo, de todo, de todo, y no es feliz. Se la pasan llorando. ¿Por qué? Porque no han encontrado la plenitud en Jesucristo. Buscaron tanto al mundo, y dice la Biblia, ¿de qué te sirve a ti, mujer, ganar el mundo, ganar tanto, buscar tanto la plata? ¿De qué te sirve, hombre, ganar el mundo, la plata, y ganar fama y prestigio y tener tantas cosas guardadas, si al final, cuando mueres, pierdes la vida eterna? Perdiste todo tu trabajo aquí en la tierra, porque la Biblia dice que todos los elementos, léalo en Apocalipsis, todos los elementos de la tierra se van a quemar, arder, dice la Biblia. Y todos los elementos ardiendo, porque el fuego al final del Apocalipsis, porque el fuego es lo único que purifica el pecado. El agua simboliza cuando algo se tiene que limpiar, pero el fuego significa cuando algo tiene que desaparecer, cuando algo tiene que eliminarse para siempre. Por eso es que cuando uno quema cosas es porque ya no las quiere volver a ver y que desaparezcan. Cuando uno quema cartas del pasado, fotos del pasado, recuerdos del pasado, con gente del pasado, uno ¿qué hace? Quema todo eso. ¿Para qué? Para que eso nunca más tenga ya vida, porque mientras no las quemen ni las botes, tienen vida. Recuerdos, memorias, conjuros, hechizos. Hay cosas que están en las casas, pero están hechizadas, están embrujadas. Hay cosas que están ejerciendo control mental sobre las personas. ¿Qué es el control mental? Es una manipulación que no deja que las personas piensen bien en Dios. O sea, hay gente que está manipulada mentalmente. Hay hombres que no quieren a mujeres, pero ellos no pueden irse, porque ellos tienen control mental, los tienen así, como un cuadro, controlados mentalmente para que no piensen. Y hay mujeres que no quieren a hombres, pero sienten que no pueden vivir sin ese hombre, pero ellas no los quieren. Él le hace control mental a ella.
y ella le hace control mental a él. ¿Qué es el control mental? Es una especie de hipnosis para que la persona diga y haga lo que la otra quiera, como la escopolamina. Eso es pecado porque eso se llama hechicería, y dice la Biblia que ni el hechicero, ni el brujo, ni el mago, ni el que hace rituales, ni el que se pone a jugar con la tabla ouija, ninguna de esas personas entrará en el reino de los cielos. Entonces le damos vueltas al mundo, queremos ganar dinero, fama, fortuna, hacer un montón de cosas, y al final solos, y al final vacíos, y al final dándonos cuenta de que todo eso no valió la pena. Entonces, ya para ir ya cerrando, hemos ministrado muchísimo. Entonces, las pesas falsas, y dice la palabra de Dios que Raquel y los ídolos. Raquel tenía un problema de idolatría. Ella no era creyente. Ella era una mujer que simplemente jugaba a seguirle la corriente a Jacob, como en su fe y todo, pero su corazón era pagano, su corazón era de las tinieblas, su corazón no era de Dios. Porque cuando en la Biblia queda un nombre registrado, es porque ese nombre quedó asignado para esa historia. Entonces ella, su mundo era la idolatría, las imágenes, los rezos, ese mundo del paganismo, ese mundo fuera de Dios, ese mundo lejos de Dios. Ella no era creyente, su corazón nunca se convirtió, su corazón nunca fue cristiano, ni fue creyente, ni ella fue una mujer temerosa de Dios, ni nada. Su mundo siempre fue los muñequitos, las imágenes, los rituales. Podemos decir que ella dedicaba su tiempo también a la santería, o sea, a los santos. Todo lo que es con imágenes es santería, y la santería incluye velas, incluye rezos, incluye invocaciones de fuerzas, invocaciones de demonios, muchas cosas. Entonces su mundo siempre fue ese, y ella nunca cambió hasta el final. Ella murió así en su ley, como se dice, murió en su ley, sin cambiar. Y ella tuvo sus ídolos. ¿Cuáles eran sus ídolos? Lo que ella más amaba, lo que ella nunca desprendió su corazón para Dios, sino que ella vivió en su ley. Era una mujer rebelde, era una mujer altanera, era una mujer codiciosa, mentirosa, engañadora, enredadora, era una mala persona. Entonces, por eso quedó registrado ahí que ella le mintió a su propio esposo, Jacob, que ustedes saben que Dios le cambió ese nombre a él porque él se arrepintió de verdad y le puso Israel, que significa el pueblo de Dios. Pero hubo una batalla para que él cambiara ese nombre. Dios se lo cambió, porque Dios es el que nos cambia a nosotros los nombres. Hay nombres que asignan maldición y hay nombres que asignan bendición. Entonces el nombre de mentiroso, usurpador, engañador fue cambiado por el pueblo de Dios, que significa Israel. Jacob, Dios le cambió ese nombre, como se lo cambió a Abraham, como se lo cambió a Sarai. El nombre Sarai, con I, significa manipuladora. El nombre de Sara significa princesa de Dios, significa madre de las multitudes. Entonces tienen significado los nombres, por eso uno no puede ponerle cualquier nombre a los hijos, y los hijos empiezan a luchar con cosas por el nombre que tienen. Las hijas empiezan a luchar. Por ejemplo, Sofía significa un espíritu de adivinación, un espíritu de encantamiento. Por eso es que la mayoría de los dibujos animados ponen a Sofía, un nombre de Sofía, y uno dice, ay, y la princesa Sofía, y no sé qué, y uno dice, ese nombre significa encantamiento. Ese nombre significa eso, encantamiento, un espíritu de adivinación. Y la gente dice, ay, sí, le puse a la hija y la asignó, le puso esa asignación a través de ese nombre. Todo eso es muy profundo, eso no viene hoy, porque estamos hablando acerca de del robo. Pero esa es una manera en que los padres, al ponerle ciertos nombres a los hijos y a las hijas, les roba la identidad, le roba bendiciones y los atrapa en un mundo espiritual.
Hay muchos nombres que yo les pudiera explicar muchas cosas. Por ejemplo, el nombre de Claudia está en la Biblia y significa una mujer sabia. ¿Por qué? Porque Claudia era la esposa de uno de los gobernantes y ella aconsejó a su esposo a que no hiciera cosas malas contra el Señor Jesucristo, una mujer de sabiduría. Por eso quedó registrado. Cuando ustedes vean un nombre en la Biblia es porque ese nombre se asignó para algo, sea para algo que pasó malo con ese nombre o sea algo bueno que pasó con ese nombre. Entonces, cuando nosotros vemos que ella nunca se arrepintió y ella murió en su ley. Ella murió en su ley y en pelea con su hermana. ¿Por qué? Porque era soberbia. La palabra soberbia significa una persona impotable, insoportable, una persona que la gente no la quiere por la forma de ser. Ella era muy insoportable, ella era muy altanera, era muy imponente, tenía muchas cosas de mujer imponente y por eso fue que ella no tuvo ni siquiera el mínimo respeto por su papá de mentirle, de decirle, dijo, ay no, yo tengo el periodo, le dijo así, ay yo estoy en mi momento, yo estoy en mi tiempo de periodo. ¿Para qué? Para que el papá no la levantara de donde ella estaba sentada, porque ella se guardó los ídolos en la parte íntima, o sea, se los escondió, podemos decir en los interiores, en los panties, en los calzones, pues como se dice en algunos países, y ella se los escondió. Es que mire, la mujer cuando no está en Dios utiliza su propio cuerpo y sus propias prendas para hacer bolsitos y meter cositas. Cuando la mujer, por ejemplo, tiene maldad en su corazón, ella lleva cositas en la misma ropa íntima, lleva frasquitos con droga para dormir a las personas, lleva diferentes pastillitas para diferentes cosas, lleva alguna imagen, lleva alguna cosa. Hay mujeres que guardan memorias USB en los zapatos, en el brasier, en un bolsito interno de un pantalón que tiene un bolsillo interno. Hacen muchos trucos y yo digo, ¿para qué hace todo eso? ¿Por qué? Porque tienen la misma actitud de Raquel. Ella también escondió sus ídolos en la parte íntima, o sea que ella vibraba y ella vivía en pos y su mundo era todo eso, el mundo de las tinieblas, el mundo de adorar imágenes, el mundo de desobedecer a Dios, el mundo de la trampa, el mundo del engaño, el mundo de la mentira, el mundo de la soberbia, del orgullo, de no cambiar, porque cuando una persona dice y declara que no va a cambiar es porque es una persona soberbia, es una persona que cree que se las sabe todas y que puede hacerlo todo sin la necesidad de Dios. Eso es una persona soberbia. Y ella tuvo todos esos problemas y por eso ella murió, porque ella misma, como se dice, se puso la soga al cuello y ella misma, es que la gente misma se pone el lazo al cuello y uno no tiene que luchar contra una persona. Si alguien le ha hecho a uno daño, uno no tiene que ir a luchar contra esa persona ni hacerle nada, porque esa misma persona se está enredando ella misma en su propio lazo y ella, como Judas mismo se enredó y él mismo se ahorcó. Entonces, ¿por qué? Porque ella tuvo ídolos, o sea, su corazón no era convertido, no era creyente, no era un corazón humilde, no era un corazón enseñable, o sea, una persona que se dejara enseñar, sino que ella iba en contra de las leyes, ella quería ir en contra de las leyes divinas, en contra de todo, o sea, ella quería era ir por encima, háganse cuenta como cuando uno dice que una persona implacable, o sea, una persona que no para, sino hasta que el mismo camino de esa persona lo destruye. Por ejemplo, una persona que va a alta velocidad, a mí me gusta mucho la velocidad, me gustan muchísimo las carreras de carros y yo juego con mi hijo Ezequiel y él se ríe, él me dice, mami, ¿a ti por qué te gusta tanto la velocidad? ¿Por qué te gustan tanto las carreras de carro? Pero él juega y yo lo veo y yo me divierto. ¿Y por qué? Porque es una adrenalina que sienten los corredores de carros, correr a mucha velocidad. Mi papá conducía a mucha velocidad porque
el excelente conductor. Y yo recuerdo que cuando él me recogía de mi colegio y me iba a llevar a la casa, pero era en flash, o sea, corría, él tenía, pero un conductor excelente. Por ejemplo, cuando una persona ya se lanza a una pista, al freeway, a una carrera, ya no puede parar. Cuando hablamos de una persona implacable es que cuando se lanza a hacer algo, ya si no tiene freno esa persona, nadie la para. Es cuando uno dice esa persona es implacable. Entonces esta mujer Raquel era implacable, era una mujer que se pasaba por encima de los demás. Y ustedes si estudian a la profundidad la historia de ella con su propia hermana, ella le hacía la vida imposible a su propia hermana. Ustedes saben que uno respeta su propia sangre, pero cuando una persona tiene ese espíritu implacable, eso es del diablo, porque el diablo es implacable con la gente, el diablo quiere acabar con la humanidad, él es implacable, él no tiene frenos. Léanse la historia bien profunda de esta mujer Raquel con su hermana Lea. Ellas dos peleaban. Raquel le hacía la vida imposible a su propia hermana. ¿Por qué? Porque era un espíritu en ella de muchas cosas, de soberbia, de desobediencia, de idolatría. Era una persona orgullosa, era una persona implacable, o sea, tenía muchos demonios trabajando dentro de ella. Vino a nacer José porque su papá cambió, porque él quiso ser diferente. Por eso nacieron esos dos hijos. Nacieron hijos después, pero porque ya había un cambio de corazón en el papá. La mamá nunca cambió. Ella siempre fue lo que fue. Entonces, amigos, hoy hemos hablado acerca de no robar, porque uno le puede robar la paz a otra persona. Hay gente asignada a robarnos la paz. Hay gente que ha sido puesta a nuestros alrededores para robarnos la paz. ¿Por qué? Porque es el enemigo el que no quiere que tú tengas paz. ¿Qué es la paz? La paz no es tener dinero ni mucha comida en la nevera. La paz es un estado espiritual cuando tú ya hiciste las paces primeramente con el Eterno y contigo mismo, contigo misma. Y cuando ya tú hiciste la paz contigo mismo y contigo misma, primeramente con Dios, te llega como una paz. Que pase lo que pase, tú estás en paz. Por ejemplo, lo digo en mi caso personal. Si yo muriera o partiera en algún momento, yo estaría en paz. Porque yo no le debo a nadie nada. He tratado de hacer las paces con todas las personas que yo de pronto sienta que hubieron cosas. Yo me acerco a las personas y les hablo y les pido perdón, si se puede hablar con esas personas, sea que acepten o que no acepten, pero mi alma queda en paz. Y sobre todo actuar bien, porque mi mamá me decía en estos días que nos sentamos a tomar el algo. Ustedes saben que el algo en Colombia, el algo significa como unas onces de entre 3 y 5 de la tarde. Que es tomarse un café, un jugo, un helado, cualquier cosa. Y recuerdo que estábamos hablando por el camino y ella me decía, me hablaba de Claudia de Colombia, me hablaba de que ella como canta de lindo, que ella como era de bonita, que ella todo lo que hizo, las películas, y que cuando fue monja, y me dijo, ay, usted también quería ser monja, y entonces hubiera sido una excelente profesora, porque usted es una mujer muy respetable, usted es una mujer muy diciente, a usted la gente la respeta mucho, usted es una mujer muy importante, me decía mi mamá. Entonces cuando ella me dijo eso, ese es el concepto que tiene mi mamá de mí. Me dijo, usted hubiera sido una excelente profesora si se hubiera quedado en el convento, pero usted hoy en día es una mujer muy diciente, muy respetable, muy admirable. Entonces cuando mi mamá me dice eso, me está bendiciendo porque ella lo está viendo con sus propios ojos, pero eso no ha sido gratis, ni me lo he robado, ni se lo he cogido a otra persona para ponérmelo yo, sino que ha sido un trabajo, como se dice, paso a paso. Y lo que creo y les aconsejo más a ustedes es no hacerle daño a los demás. Ahimsa. Ahimsa es una filosofía que yo amo, que significa no hacerle daño a las personas, ni con las palabras, ni con el pensamiento, pensando cosas malas de esa persona, ni haciéndole nada malo físicamente a esa persona.
ni hablando cosas malas. Ahimsa, yo amo esa filosofía, es una filosofía que alguien me la enseñó y estoy profundamente agradecida con esa persona porque yo he tratado de venir cambiando por esas, pero eso está en la Biblia dice, no siembres para que no recojas, o sea, siembras mal, recoges mal, está en la Biblia, pero en esa filosofía, la palabra filosofía es un pensamiento que diverso, de diferentes pensadores o pensantes, pero ahimsa a mí me impacta esa palabra porque he reflexionado y digo, sí, y en verdad, que si yo partiera en este momento de aquí, yo me iría feliz, porque he tratado de hacer lo que le agrada a Dios. Con mis vecinos yo ni los conozco, ni sé quiénes son, ni cómo se llaman. No les hago daño de ninguna manera, ni en sus casas, ni mirando a ver cómo hago caer a este o aquella. Con mis compañeros y compañeras de trabajo tengo una relación muy transparente, honesta. No tienen ellos que quejarse de mí. En estos días me reencontré con una gran amistad que ya llevamos casi, como creo yo, unos 26 años de conocernos, y el amor, el afecto, el aprecio. ¿Por qué? Porque yo no doy problemas como amistad. Yo no me meto con la gente ni me pongo a hacerle daño a los demás. Si alguien no me gusta, nunca será mi amigo, nunca será mi amiga, pero lo dejaré de lejos y hasta ahí llegó. Pero no me voy a encargar de ir haciéndole o dañándole por acá y por allá, porque creo que cuando a una persona no le entra al corazón es por algo tiene que esa persona a uno no lo va a bendecir, y por eso es mejor no intentar ni ser amigo ni amigo de esa persona, porque tu corazón ya te dijo que no. Pero las dejo de lejos de mí. Cualquiera no es mi amigo, cualquiera no es mi amiga. Mis amigos y amigas son pocos, son seleccionados y gente de un corazón hermoso. El que me tenga a mí de amiga, de amigos, sabe cómo soy y me quieren. Esas personas me quieren porque de mí no tendrán que decir, Pati me metió en un chisme, Pati me metió en un, me defraudó, Pati me quitó, no, soy totalmente con esas personas transparentes. Si voy a trabajar con una persona, le digo las condiciones, termino mi trabajo, quedo bien, y si ya ocurren ya cosas por envidia, que un tropiezo, que otra persona me quiera hacer quedar en vergüenza o mal, es esa persona la que dará cuentas a Dios, y ella misma se hunde, porque yo las he visto como han quedado de hundidas por hacerle daño a una hija de Dios. Pero lo que yo les puedo decir es que uno le puede robar a una persona también la reputación, el buen nombre, ir a hablar cosas que nunca sucedieron, mentir y decir que fueron verdad, engañar, defraudar, quitarle a una persona el buen nombre. Por ejemplo, yo soy una predicadora de mucho tiempo. Lo que ustedes ven que yo soy aquí, soy en la vida real. No es que yo aquí soy una cosa y fingiendo hacer la otra. Cuando ya me apago acá de las cámaras, mi hijo Ezequiel es un fiel testimonio de quién soy yo. Él ve todo de mí y pudiera decir, mi mamá es esto, mi mamá es aquello. Él sabe bien quién soy yo, la coherencia que hay en mí. Y creo que por eso él en algunas de las prédicas me ha exaltado. Lo ha dicho sobre todo en la prédica que salió hace como unos 8 días, como unos 20 días, él lo habló muy bien de mí. Entonces significa que mi hijo está mirando y está observando su mamá, lo que ella hace, lo que ella dice, lo que ella actúa. Entonces uno creo que para uno tener paz es mejor vivir uno su propia vida. Cada uno viva su vida como quiera. Estas prédicas no pretendo que tú seas como yo. El cambio lo da el Espíritu Santo, el cambio no lo da una persona. El cambio realmente viene cuando uno se arrepiente y uno reconoce. Estas prédicas han servido a mucha gente porque yo las he visto, gente del medio artístico que han cambiado y están cambiando, porque las volví a ver después y ya han cambiado muchas cosas de su vida. O sea que al escuchar esta palabra sus vidas están cambiando y transformando, porque yo a nadie obligo ni a nadie amenazo, ni le digo que es que si no haces lo que yo te digo te vas al infierno, ni a nadie le pido plata ni nada.
Este ministerio se ha levantado poco a poco con la ayuda de mi Padre Celestial. Si alguno de ustedes siente en algún momento donar, ofrendar, dar algo para que el ministerio avance y crezca, lo puede hacer, me puede hablar por alguno de los medios y me pregunta cómo pueden hacer para donar, ofrendar. La gente lo ha hecho y agradezco a todas las personas que han ofrendado y donado, no porque yo pida, sino porque Dios les puso, dale a este ministerio, ofréndale a ella, pásale una ofrenda, dale algo y me han honrado de muchas formas. Mi familia me ha honrado de muchas formas, mi familia es la que más me ha honrado para el ministerio y gente que me conoce alrededor, pero no porque yo estoy imponiendo ni manipulando. Entonces, hoy hemos hablado acerca del robo y el robo realmente, cuando una persona tiene ese espíritu de robo, tiene que renunciar, tiene que decirlo a voz abierta: renuncio al espíritu de robo. Si ha robado cosas, renuncia a esas cosas que ha robado, pídale perdón a esas personas, aunque no conozca sus nombres. Si te llevaste cosas de una casa, a conciencia lo hiciste, robaste. Y hay muchas formas de robar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando me regresé de la ciudad de Bogotá, yo me traje una camarita que yo había pedido en una prédica. Yo la pedí, está en Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube, ese ministerio que yo desarrollé muy lindo. Porque nosotros grabábamos con un celularcito y esas prédicas, ustedes las pueden ver, las primeras del 2010 eran fatales, porque eso no tiene resolución. Entonces en alguna prédica yo profeticé que vendría una cámara para el ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa. Y como a los 2 meses, estoy hablando de que recién nació Ezequiel, me llegó esa cámara y me la entregaron a mí en las manos. Me dijeron: está la cámara, profeta, para el ministerio, tal y tal y tal. Pero como me la habían dado y estaba yo con el papá de Ezequiel dentro de la iglesia, entonces cuando ya nosotros dos, por las circunstancias diversas que ocurrieron, él cogió su camino y yo cogí el mío por lo que pasó, entonces yo me quedé con la cámara para seguir grabando las prédicas, porque el ministerio mío se comenzó a desarrollar online, en línea. Por eso es iglesia online, iglesia en línea, porque yo lo he venido desarrollando aquí en internet. Entonces se dio un comentario, y eso hasta el día de hoy, de que es que yo me había robado las cosas, es que yo era ladrona de esas cosas. Y entonces yo hablé con el papá de mi hijo hace poco y le dije: ¿sabes qué? Te voy a entregar esa cámara porque yo quedé con la etiqueta de que la robé, pero nunca fue que yo me la saqué a la escondida, sino que me la entregaron y ya al separarnos yo quedé con la cámara. Yo seguí grabando con la cámara para el ministerio. Entonces él me dijo: no, deja eso así, eso ya está olvidado. Pero en mi corazón he querido ya entregarle la cámara porque yo ya tengo varias. Entonces yo ya no necesito, y para tener mi alma en paz. Eso es como, por ejemplo, cuando una persona bueno, eso pasó digamos que una pareja se separa y él se llevó el carro. Y él ya no vive con ella. Entonces ella le dice: no, es que te robaste el carro. ¿Cómo que se lo robó si ustedes eran pareja y ustedes vivían juntos y estaban casados y todo lo del uno es del otro? Es de los dos, eso no es tuyo. Serías una persona abusiva, una persona demasiado codiciosa, demasiado deshonesta decir que tu pareja te robó si estaban juntos. Es que un robo es cuando yo tengo una cosa de un extraño y se la quité. Entonces hice esa aclaración con él porque yo sentía que había una etiqueta así de que me robé esas cosas, que ella se llevó, es que ella se robó. No, el robo es cuando uno coge las cosas a un extraño. A la pareja no sería un robo, simplemente él quedó con unas cosas, yo quedé con las otras. Entonces aclaré con él y me dijo que no, que tranquila, que no había problema, que eso ya había pasado. Lo digo aquí en cámara porque sé que personas de ese tiempo todavía me escuchan y quiero desarmar esa historia y muchas más, que hay muchas historias montadas y creadas que son mentiras y que yo las puedo ir desarmando poco a poco. No para entrar nuevamente en una contienda, no, sino que he venido desarmando muchas mentiras últimamente que yo
me quedé callada, y en quedarme callada yo misma me estaba poniendo, como se dice, el cuchillo al cuello y dejando que los demás pusieran historias y etiquetas y, y nombres, y que dijeran cosas que eran acomodadas, armadas en mentiras, armadas en engaño o falsedades o cosas que no ocurrieron así, porque ustedes saben que uno siempre tiene que escuchar las dos partes. Uno no se puede solamente quedar con una versión, sino con la otra versión, para unir las dos versiones y saber cuál de las dos es verdad, porque siempre hay dos versiones. Entonces, esto lo digo porque hablé con el papá de mi hijo Ezequiel, y he tratado de llevar con él una relación tranquila, pacífica, por el bienestar mental, espiritual, físico del alma de mi hijo. Sería muy injusto que mi hijo tuviera que cargar un peso, que él es un inocente, él no tiene la culpa de nada, y uno tiene que, esto se lo aconsejo a todos los hombres y mujeres que tienen una pareja, ya no están con ella, no se vayan, ustedes dos que son adultos, no se vayan a devorar a sus propios hijos por estar en contiendas y en peleas, a ver quién gana y quién es el mejor y quién va a triunfar. ¿Por qué? Porque son almas que Dios creó, y esas almas tú le darás cuentas a Dios por ellas. Entonces, Dios ha puesto en mi corazón que por el bienestar de Ezequiel yo tengo que andar con una sabiduría, y que Ezequiel a mí nunca me ha visto peleando físicamente ni verbalmente con el papá, que mi mamá se apegó, que mi mamá la agarró, mi papá que se madrearon, que se dijeron vulgaridades, que se ofendieron por la calle, que gritaron, que no, él nunca, desde que nació, nunca nos ha visto en eso, porque mi forma de ser, yo creo que Dios de un tiempo para acá me ha cambiado demasiado. No fui pues una dulce perita, no, ni él tampoco, no. Los dos fallamos mucho antes de que naciera Ezequiel, porque había inmadurez de parte y parte de muchas áreas, y no había una claridad en muchas áreas también, entonces empezamos como a fallar mucho, pero por Ezequiel, y creo que Dios ha guardado a Ezequiel, él nunca nos vio como que mi mamá y mi papá en peleas, en gritos, como a muchos niños les ha tocado ver a sus papás golpeándose, pegándose, diciéndose en vulgaridades, tirándose cosas, ensangrentados o en la cárcel o en una parte o en la otra. Mi hijo Ezequiel nunca ha visto esos cuadros ridículos de gente de quinta clase. Entonces, siempre la relación con el papá de Ezequiel ha sido, a pesar de todo, así, tranquila de mi parte. Lo que yo le tenga que decir a él, se lo digo a él, y si algo no me gusta y yo siento que no, me quedo callada hasta que sea el tiempo de hablar. Yo creo que uno tiene que tener como eso se llama tener protocolo y etiqueta de la pareja. Ya no es pareja, pero es el padre de mi hijo, y por el bienestar de mi hijo yo tengo que aplicar unos códigos de tal manera que mi hijo, cuando crezca, no tenga que tener el recuerdo y el sinsabor de una pareja para él, que él diga que voy a tener una pareja como era mi papá y mi mamá. No, sino que él tenga sanidad en su corazón, y eso yo lo he venido aplicando ya hace mucho tiempo, desde que Ezequiel nació, y ha sido muy bueno. La sanidad, el perdón, perdonar de corazón, y perdonar desde la raíz profunda, uno reconociendo sus errores, de por qué pasaron las cosas, él reconociendo sus errores, pero la sanidad total se la da el Espíritu Santo a los corazones, uno en su fuerza no lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, una de las maneras de robar también es robarle a otra persona la paz. Cuando una persona está en deuda, no tiene paz, tiene que pedir perdón. Hay gente que a mí me tiene que pedir perdón, y mi mamá me lo ha dicho muchas veces: a usted hay gente que le tiene que pedir perdón porque fueron injustos y le hicieron mucho daño a usted, y le tienen que pedir perdón para que mueran en paz. El día que les toque a cada uno, a cada una de ellas morir, tienen que pedir perdón, y en verdad que sí. Entonces, yo he venido en ese proceso con el papá de mi hijo Ezequiel. Personas me preguntaban: Pati, ¿pero tú volverías con él? No.
Nosotros yo tengo esa claridad. Él puede hacer su vida con la persona que quiera, yo puedo hacer mi vida con la persona que quiera, lo respeto y él me tiene que respetar a mí por nuestro hijo. Eso tiene que quedar claro porque hay una expectativa de como, y hay como una especie de, como miedo de que de pronto, bueno, él ha dicho, él ha querido, él me lo ha manifestado muchas veces, que él quisiera, pero no, porque ya nuestro ciclo pasó, pero quedó Ezequiel. Entonces, con respeto, sin ofensa, sin nada de eso, y lo que tengamos él y yo que hablar, que él le moleste de mí o le molestó de mí y a mí de él, se hablará ya en lo privado. Pero ¿por qué digo esto? Porque la manera que también uno le roba a otra persona es robándole la paz, robándole la tranquilidad. Robándose uno mismo la paz y la tranquilidad. Cuando uno tiene cuentas pendientes, ofensas, o cuando tiene uno rencor, odio hacia una persona, uno no puede vivir en paz. Por eso yo invito a todas esas personas, a mí me han pedido algunas personas de Bogotá perdón, algunas, y me han escrito y me han pedido perdón, yo tengo esas grabaciones, pero otras no han reconocido y creo que están en deuda. Porque si nosotros con el papá de Ezequiel hiciéramos como una especie de prédica los dos y habláramos de muchas cosas, mucha gente se quedaría aterrada de muchas cosas. Digamos que hubieron muchas mentiras, hubieron muchos engaños y hubieron muchos chismes, muchos comentarios malintencionados para dañar todo. Entonces yo ahorita estoy en ese plan como de tener paz para que el día que yo parta esté en paz con Dios, con mi Padre Celestial, con mis hijos, con mi familia, conmigo misma, con el papá de Ezequiel y con las personas que de pronto no estén en paz conmigo porque ellas han hecho daño pero siguen atadas a alguna cosa. Yo les invito a que pidan perdón para que su alma realmente descanse, porque mi plan en este momento es que si yo muriera en este momento estaría feliz, estaría plena, feliz y me iría a descansar a la patria celestial con mi Padre Celestial, que no tuviera yo que decir, quedé con cuentas pendientes, quedé con cosas sin decir, quedé con cosas sin hacer, sino que tenemos que decir y hacer lo que haya que decir y hacer en el momento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta fue como una administración al final. Yo soy Patti Ramos, mi nombre artístico, pero el nombre que amo es Claudia. Patti es tierno, Patti es como muy tierno. Yo he visto varias predicadoras de otros países que les dicen Patti y se escucha muy lindo. Bueno, pero en fin, siempre menciono mis nombres porque lo quiero dejar plasmado aquí para la nueva audiencia que llega. Un abrazo fuerte desde la distancia y nos vemos, recuerden, con el 8º mandamiento más adelantico, y que el Señor les prospere grande y rica y abundantemente. Shalom, shalom.